Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos sean todos ustedes a nuestra presentación de Teleopina del día de hoy. Llevamos con ustedes una entrevista especial con el licenciado Nicanor Rodríguez Tejada, quien es psicólogo, fue presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos y es además politólogo. Yo los saludo como siempre con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Vamos a comerciales, retornamos con nuestro invitado. Le doy la bienvenida a nuestro programa en el día de hoy al licenciado Nicanor Rodríguez Tejada, quien fue presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos. Es psicólogo, abogado y también es politólogo. Buenos días, ¿cómo está Nicanor? Muy buenos días, licenciada Dania. Para mí es un placer compartir con ustedes y con usted específicamente en este programa. Gracias por la invitación y estamos prestos a la interacción con usted, que es una gran experta en la materia. Así es, bien. Para mí un placer poder contar con su orientación en el día de hoy, porque necesitamos saber cómo anda la salud mental del pueblo dominicano. Hemos estado agobiados con una prolongada pandemia que parece no tener fin y esto ha estado impactando en la psiquis del dominicano. ¿Cómo usted ve la salud mental del dominicano en estos momentos? Sí, real y efectivamente estamos en un evento que la humanidad no había vivido. Y naturalmente, cuando hay un evento de esta naturaleza, es entendible que nosotros no tengamos una respuesta lo más saludable, porque estamos en un proceso de reaprendizaje, estamos reincorporando mecanismos de defensa para ver cuál de ellos nos puede salir mejor. Y es lo que ha pasado en el etapa de esta pandemia. Incluso tenemos la convicción dentro del campo de la psicología de que la segunda pandemia es la salud mental, porque los efectos causados por el elemento original COVID causan un segundo envase que se tiene que ver con lo que es la salud mental, porque es lo que más se puede afectar. En el caso dominicano y quizá del mundo entero, el aislamiento ha sido una realidad inalterable y eso produce niveles de ansiedad que conducen muchas veces a pánico, estrés, depresión y todas esas elementos de salud mental conducen a que una persona que no tenga la manera de manejarlo, de aprender de esos conflictos, pues lo que viene a tener son mayores situaciones en un caso de aislamiento, que es el hecho más perturbador del ser humano. El ser humano no está diseñado para ser un ente que viva aislado. Ya lo decía Aristóteles, el ser humano es un ente de sociabilidad. Es un ente gregario. Por supuesto. Entonces, en ese sentido, la salud mental en todos los países, pero en el caso nuestro particular, que es el que estamos tratando, pues es necesario entender que el Estado debe de reafirmar y definir con claridad una política de salud mental que ha estado muy disgregada como elemento de público, y frente a eso, pues necesariamente hay que intervenir, hay que abrir paso el Estado para que la gente tenga acceso a esos procesos que está demandando y que va a seguir demandando, porque necesariamente es entendible que la salud mental no es un problema que le causa a la persona un dolor, y la gente a veces no lo entiende ni lo padece, porque es normal, ¿no verdad? Pero los cambios de pensamiento, los cambios de conducta, los cambios de forma, incluso de interacción social con la persona, se modifican y la gente lo da como un hecho. No lleva eso a una autoevaluación
una autorreflexión, sino que entiende que algo cambió y no introduce el por qué, no busca ese elemento que debe de acompañar esa situación. Entonces, el Estado, así como estamos ahora mismo en una condición de que la gente se vacune, de que la gente intervenga en la vacuna, el Estado debe promover y debemos de promover que la gente acuda a una cita psicológica, que acuda ante cualquier cambio, porque esos elementos pueden incorporar nuevas situaciones de salud al hecho de no ser atendido apropiadamente. Usted toca un tema doloroso de política de salud mental en el país, que prácticamente uno siente que es inexistente, porque en los sistemas de salud y educativos no hay suficientes psicólogos para atender las tantas necesidades de salud mental que tiene el dominicano. ¿Cómo usted ve esta situación? Además, hay un agravante y es que las ARS no incluyen en sus sistemas la cobertura de servicios de salud mental. ¿Cómo lo ve? Mire, ese es uno de los graves problemas que ni la salud pública ha entendido, que la salud mental es un problema de salud pública. La exclusión a nivel de la seguridad es inentendible, porque la salud mental es igual o peor que cualquier otra situación de salud física. Entonces, aquí nosotros hemos estado tratando de que se incorporen esos renglones de salud a nivel de la ARS y a nivel de la seguridad social. No lo hemos logrado aún y estamos acéfalos en términos de lo que es la aplicación de esa salud mental. Por ejemplo, si nosotros verificamos ahora mismo lo que es el programa de las Naciones Unidas cuando habla de estos problemas de salud mental, conflicto, que acaba de salir el mes pasado, hay unos datos que son reveladores de que hay que ponerle atención a esa problemática. Los niveles de ansiedad se han incrementado por encima de un 40% de la población. Lo dice la ONU. Los niveles de estrés, los niveles de depresión, los niveles de pánico. Todas esas cosas han abierto líneas que son incontrolables. Sin embargo, nosotros aquí estamos bloqueados, aislados y vulnerables a lo que es el tratamiento de salud mental. Y el gobierno ha hablado de eso y entendemos que ha querido, pero en la práctica no hemos visto una acción. Ahora que ha vivido este primer año de gestión bajo un esquema de pandemia que aquí no, históricamente no se había vivido, yo entiendo que el gobierno valore esa dimensión, el sector salud incorpore nuevas tendencias, nuevas corrientes, nuevas oportunidades a lo que es el tratamiento de salud mental como parte del esquema integral de salud, porque es necesario, si entendemos que hay una acumulación a una problemática que no había, ahora con un incremento nuevo. Ahí vienen las escuelas, ahí hay muchos catástrofes, muchas situaciones, unos niños y una juventud que duró un año en aislamiento para reincorporarse ahora. Inclusive podemos encontrar situaciones de adaptamiento en esa población. ¿Qué problema cree que se va a enfrentar ahora que se van a abrir las clases, que los niños vuelven, que vienen con miedo? Se está hablando incluso de un rebrote para el mes de octubre, que va a ser provocado incluso por la reapertura de clases, lo que ha pasado en otros países. ¿Qué cosas vamos a esperar de los niños y los jóvenes que vuelven a las escuelas? Justamente el gobierno ha fundamentado el nuevo pedido para ver en qué medida puede controlar la situación y tomar algunos mecanismos de prevención. Es lo que han declarado las autoridades. Eso significa que yo entiendo, ahora no hay un reflejo de iniciativa de que el gobierno aperture unas determinadas herramientas para que
conociendo el problema, incluso el ministro de Educación ha hablado mucho, muy reiteradamente, de esa problemática de salud mental. Entonces yo entiendo que como mecanismo de prevención, el gobierno debe de abrir un programa amplio a nivel de los centros escolares que conduzca a que los alumnos en el menor tiempo posible puedan tener una evaluación psicológica apropiada para ver los niveles de adaptación y ver cómo esa situación que a la que han estado incorporados en el último año, pueden ellos manejarla mucho mejor, porque van a haber muchos alumnos que no van a tener los niveles de adaptación, porque vienen con alguna situación ya preestablecida en el hogar. Y entonces, si hay un programa del cual no he oído hablar, si hay un programa integral que pueda estar incorporado por diferentes experiencias a nivel de psicología, entiéndase escolar, clínica, social y también de orientadores, porque eso se va a necesitar y se va a demandar y se va a requerir, porque eso va a alimentar una situación ahora nueva para la adaptación al sistema de escolaridad. Hay que entender que los muchachos han estado ausentes y se ha cuestionado mucho el hecho de la clase a distancia, donde se ha establecido que la calidad no ha sido lo mejor, ni las oportunidades, porque ha sido una experiencia nueva, ha sido una experiencia de la cual nosotros no tenemos ningún punto de referencia y ha sido una pauta como vamos a ver lo que podemos lograr. Pero la calificación no ha sido la mejor en términos de objetivo. ¿Con cuáles problemas cree usted que van a llegar los estudiantes en las dos edades, las más pequeñas y los adolescentes que ya están en bachillerato? Bueno, ¿cuáles manifestaciones tendremos? Ahí vamos a encontrar situaciones de ansiedad, producto de ese aislamiento, ansiedad, estrés, algunos elementos de pánico, algunos elementos de consumo de sustancias controladas, inclusive alcohol. Podemos encontrar esa variable que independientemente de que no haya una estadística a nivel interno, pero sí hemos observado algunas estadísticas de incremento a nivel de bebida, y las cifras indican que a nivel de sustancias controladas ha habido un incremento para controlar unos que otros esquemas de comportamiento en la etapa que hemos estado viviendo. Miremos un poquito a los profesores, pero lo vamos a hacer en la próxima pausa porque me están pidiendo comerciales. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. Estamos conversando en el día de hoy con el psicólogo Nicanor Rodríguez Tejada, quien fue presidente del CODOPSI, que es el Colegio Dominicano de Psicólogos. Yo le intenté preguntar en el segmento anterior sobre el daño psicológico con el que llegan los maestros a las escuelas ahora que se va a abrir el año escolar. ¿Cómo está esa masa docente que ha también tenido muchas tensiones y ha tenido daño por el aislamiento a las que nos llegó el COVID? Sí, Dania, justamente los maestros no son excluyentes de lo que estábamos hablando en el segmento anterior, porque ese sistema integral al que hacemos referencia debe de incluir a los maestros. Los maestros tienen algún mecanismo que probablemente puedan manejarlo con mucho más sapiencia de lo que lo hacen los estudiantes, es probable, pero no deja de afectarle. Entonces, esa integración de la psicología a la escuela debe de incluir a los maestros, debe de incluir a todo el esquema, inclusive a los familiares. Claro. Inclusive a los familiares, porque es que son todos un elemento del conjunto. El conjunto es el país, entonces hay elementos dentro de ese conjunto que todos de una u otra manera hemos sido afectados.
todos los que estemos dentro de ese esquema debemos de ser evaluados. La educación, por un lado, como la salud, como cualquiera otro, deporte, cualquiera otra, se deben de prevenir mecanismos de acción para poder tener una respuesta más saludable a la necesidad de la reincorporación ya en términos presencial de lo que va a ser el sistema de enseñanza, de lo que va a ser la escuela y de lo que va a ser la reincorporación a la interacción de las personas ya en escuela o ya en actividades. Entonces, ese programa debe de ampliarse. No he escuchado de que eso se haya estado previendo, pero yo entiendo que el sistema educativo, sobre todo, tiene los mecanismos suficientes para llevar a cabo eso y que haga mucho menos vulnerable las condiciones con lo que todos los integrantes del sistema van a reincorporarse ahora de nuevo. Así es. Eso ayudaría significativamente al sistema y a los participantes del sistema. Sí. Hay un punto a discutir, Nicanor, y es el tema de que los padres mandan sus hijos a la escuela con mucho miedo porque hay temores de un rebrote, porque tienen miedo de que se contagien por algún contagio en la escuela. ¿Cómo manejar este miedo por parte de los padres? Bueno, yo entiendo que la intervención es justamente para lograr controlar esa situación y que los padres puedan habilitar un punto de confianza al sistema. Pero el sistema debe de mandar una respuesta a esos padres que quedan, es más, muchos van a ser objeciones para enviar a sus hijos. No van a estar de acuerdo en que lo hagan. Partiendo del criterio de la posibilidad que se habla de rebrote en octubre. Estamos hablando prácticamente de un mes, mes y medio, luego de iniciada la docencia. Entonces, con todo ese esquema, no solucionada la situación que tiene el gobierno o que tienen los actores, no solucionada, no intervenida, pues va a crear mucho más situaciones. Y eso, yo no sé cómo el gobierno le va a dar una respuesta, cómo el gobierno está planteando esos objetivos, pero yo creo que son respuestas saludables que el sistema debe demandar a la población para que la población abra un anillo de confianza y el sistema se haga fortalecido de esta situación. ¿Usted cree que las autoridades educativas y de salud debieran estar preparados para un plan B en caso de que haya un rebrote y que las clases tengan que ser cerradas nuevamente? Bueno, yo entiendo que eso debe estar en la carpeta. Eso debe estar en carpeta porque si se está hablando, si se está prejuzgando una situación como consecuencia de algo que se va a habilitar, entonces eso debe estar, yo no creo ni que debe de ir a un plan B. Eso debe estar conjuntamente ahí con el esquema que se está aperturando. Vamos aperturando, pero tomamos en cuenta estas variables que van dentro del esquema y someterlo continuamente a evaluación, someterlo continuamente a los mecanismos de observación para que facilite la posibilidad no de ver el problema, sino de detener el problema y poder prevenir el problema. Recuérdese una cosa, y a los amigos televidentes, estamos trabajando con niños, con adolescentes. Es un asunto que marca una tendencia muy delicada porque entran una serie de variables que propiamente no son controladas por el ente participante. Entonces la autoridad debe de prevenir o de determinar algunos mecanismos que pueda verlo antes que el escenario pueda abrir la puerta y tener el problema. Así es. Nicanor, miremos ahora algunas de las enfermedades, de los síntomas más recurrentes que han ocurrido en la pandemia en sentido general de la población adulta. ¿Qué ustedes han notado durante esta pandemia? Mire, hay muchas cosas
que se han establecido. Incluso estaba pensando, porque ayer hablaba con unas amigas, que en la pandemia han aparecido, yo no puedo decir que es concurrente, que es abierta, pero me he dado cuenta, por ejemplo, de una enfermedad que no puedo decir que es producto de la pandemia, pero tampoco pudiera descartar que no sea parte de ella, porque he encontrado algunas personas, varias personas, que han desarrollado el vértigo de Meniere. Ay, he oído mucho de eso, sí. No sé, no he hablado con los neurólogos, ni he hablado, porque eso, al ser tan reciente que tengo la información, pues no he podido determinar algunas opiniones de otros profesionales para ver qué ellos opinan y cuál ha sido la experiencia de ellos en el proceso. Pero sí, entendiendo y viabilizando su inquietud, nosotros tenemos por delante muchas condiciones de salud que van a ser visibles, incluso que van a afectar ya en términos de salud física, en términos no psicológica, en términos de salud, porque ese es uno de los graves inconvenientes de no atender la salud mental, es que eso se va al concepto de la salud pública y entonces puede generar en otras situaciones que son peores y que son más catastróficas, porque una salud mental no atendida puede provocar diversas molestias y diversos elementos de salud pública que en la persona, conforme a su diagnóstico de ADN, se van a reflejar de manera diferente. La salud mental modifica mucho comportamiento y modifica mucha estructura del componente genético de la persona en términos de lo que es la salud. Hemos estado observando un aumento, un incremento de los suicidios en el país. ¿Qué está pasando? Por supuesto, pero eso se viene incrementando incluso desde mucho antes de la pandemia. Eso lleva varios años que nosotros vamos acelerando esas estadísticas. Pero es justamente lo que venimos conversando en el programa, Dania. Es la ausencia de una política pública que pueda llegar a las personas que la necesitan. Nosotros salimos en las calles de Santo Domingo, en cualquier calle encontramos personas que nosotros no podemos permitir ni dejar que lleguen a esos niveles, porque deben de ser intervenidos. Pero al no haber, ¿cuál es la inversión en salud pública para salud mental? Es prácticamente cero. Prácticamente cero. ¿Cómo va a ser? Explíqueme. No llega a 1%. Hace 2 años, por allá, nosotros hablábamos y estábamos hablando que estaba en un 0.74. No llegaba a $1 la inversión. Wow. Entonces, salud pública tiene un departamento de salud mental, pero con poca capacidad de movimiento. Entonces, no solamente el suicidio, sino que van a haber un conjunto de agravantes, producto de la inobservancia de no desarrollar una política pública acorde a las necesidades de la población. Eso es una cosa de primer orden. O sea, en los hospitales no hay departamento de salud mental, Nicanor. Sí, hay departamento de salud mental, pero solamente que el psicólogo pueda ver o el psiquiatra ver a la persona, no significa que ya la situación está resuelta. Deben de haber programas de intervención, deben de haber políticas que vayan al trate con esa solución. Igual, cuando le mandan a hacer una radiografía,
el médico la ve, pero le da la solución. Aquí cuando hay una situación de salud pública, tiene que haber un centro de intervención, tiene que haber un mecanismo de intervención. Y como no hay una cultura apropiada, ¿qué pasa? Usted va a la primera, a la segunda, pero luego se siente mejor probablemente, y hasta por razones familiares o por razones de presión social, se aísla y no sigue el tratamiento y lo deja. Recuérdese, no manifiesta un dolor. Y eso es un punto de vista significativo para usted en cualquier momento. Ay, ya yo me siento mejor. Así es. Sí. Bien, vamos a una pausa, retornamos con nuestro invitado del día de hoy, no se vayan. Estamos conversando con el psicólogo Nicanor Rodríguez Tejada, quien fue presidente del CODOPSI, el Colegio Dominicano de Psicólogos en el país. Yo quisiera ahora que habláramos un poco del incremento de los casos de violencia intrafamiliar y, por ende, un aumento en los feminicidios en los últimos días. ¿Qué está pasando, Nicanor? Ese es un tema que va ligado al que hemos concluido. Los feminicidios, la violencia y el problema de los suicidios son una interacción que de una manera u otra, si uno busca los patrones de dónde surge, tienen un punto de referencia muy común. Pero en el caso de la violencia, conjuntamente ahora agregando otro elemento, la desaparición. Sí, hábleme de ese tema que es muy porque justamente si los homicidios estuvieran bajando como se ha establecido o se ha querido establecer, no tengo los datos de ese cambio, pero si eso fuera verdad, ahora tenemos una situación que se está incrementando en el país, la desaparición de personas. Escuché una estadística de que hay más de 10.000 desapariciones reportadas en los últimos años. Entonces eso llama la atención porque nosotros somos un país de 10 o 11 millones de personas, y si a 10.000 eso tiene un número ya de valorar en porcentaje. Entonces es muy cuestionable que sobre ese tema las autoridades todavía yo no la he oído hablar de esos hechos, y llama la atención porque eso todo tiene que ver desde un patrón de familia. La familia es el primer órgano que intervienen dentro de un esquema de familia, independientemente del grado o de las especificaciones que puedan tener, pero están en familia. La violencia también está en la familia. Entonces, todas esas cosas se alteran y alteran patrones de conducta que modifican y que cambian hechos, naturalmente. Insisto, las autoridades, porque es un asunto, todos estos esquemas son políticas públicas. Todos estos esquemas están basados en acontecimiento que tenemos que valorarlo, esa perspectiva de fortalecer el órgano rector de la sociedad, la familia. Sí. Le observo un tema, Nicanor, y es la indefensión en la que se encuentran las personas que están afectadas por un caso de desaparición de un miembro en su familia, que no encuentran respuesta en la policía, no les hacen caso. En la mayoría de los casos tienen ellos que establecer por las redes sociales un mecanismo de avisar que un pariente se le desapareció, pero la policía se cruza de brazos en la mayoría de los casos. ¿Cómo lo ve usted esto? Volvemos al punto inicial. La falta de una coordinación, porque la policía es parte del instrumento de política pública para la ciudadanía. Entonces, si hay una desaparición, ¿dónde voy a ir? La policía es el primer punto de referencia para yo dar solución a ese problema. Y si donde llego no tengo una respuesta, ¿cómo me siento? Me siento decepcionado, me siento sin esperanza, me siento fuera de contexto, y eso crea un estado anormal de comportamiento. Pero al fondo, en el fondo, ¿qué sucede?
la persona se siente desamparada en términos legales, porque la respuesta la debe dar la institución y la persona tiene que buscar mecanismos secundarios como es acudir a las redes, acudir a familiares, acudir a amistades que probablemente lo ubiquen por donde andaba o cómo se manejaba, a dónde frecuentaba viajar o ir o asistir, incorporarse y buscar mecanismos para sustituir lo que es el Estado, sustituir la responsabilidad del Estado, como cualquier cosa aquí en este país. Nosotros los dominicanos tenemos que estar sustituyendo todo. La educación, usted tiene que estar yendo a un centro educativo privado. El agua tiene que incorporarla en varias cosas. La energía tiene que tener planta o tiene que tener inversor. Es decir, hemos estado incorporando el cumplimiento, hemos estado dándole cumplimiento a lo que el Estado debe de dar. Nosotros lo estamos privatizando para nosotros poder tener una solución. Y ahí viene el mismo esquema con las desapariciones y la ausencia de la policía como interventor de primer orden. Entonces usted ve que se crea una situación que en términos psicológicos tiene un impacto muy significativo, porque imagínese cuando a un familiar le avisan o se da por enterado de una u otra manera que hay un familiar desaparecido, sin tener idea de dónde puede estar o cómo pueda dar. En algunos casos, si desarrolla alguna situación psicológica significativa que puede estar incluso medicado, aunque ese caso pudiera ser menor, porque los casos que se han ido denunciando aquí, no se ha hablado de la intervención de factores psicológicos. Y no hemos dado cuenta que la desaparición incluye una gama de edades, que no hay una variable que se pueda adaptar a un punto de referencia que nos dé un elemento concreto. Si no, puede desaparecer un niño de 12 años, puede desaparecer uno de 50, pero puede desaparecer uno de 70, una persona, o uno de 20 años. Sí. Y miren, Nicanor, en la mayoría de los casos, las desapariciones son precedidas por estados depresivos profundos de las personas. ¿Cómo debe manejar la familia un tema de depresión antes de que termine en una desaparición de una persona que pudiera llegar hasta el suicidio? Mire, todo ese tipo de alteraciones sociales y psicosociales obedecen por lo general a un comportamiento psíquico. En nuestra sociedad y en muchas sociedades, el elemento psicológico y psiquiátrico guarda una visión, si se quiere, de carácter histórico, una mitología de que no es importante, pero tiene el componente yo no estoy loco, porque se entiende que esos profesionales es para personas cuando están en condiciones de locura, y eso no es así. Hace muchos años que esas cosas cambiaron. La Revolución Francesa fue uno de los pioneros, Francia, cuando modificó todo ese comportamiento y modificó eso que en Europa todavía era una mitología igual que estos países, con mucho más profundidad, porque la locura no tenía un enclave humano, sino que había una cosa de que la gente salía de un comportamiento humano y se le trataba como animal. Nosotros hemos visto ese comportamiento en República Dominicana, donde hay una persona con una determinada condición y se tiene una condición de aislamiento. Eso no es posible. En el siglo XXI eso no es posible. Entonces, frente a esos esquemas, yo creo que la familia
debe tener un nivel de responsabilidad que contribuya efectiva y realmente a poner en manos de expertos una situación que ellos la van a determinar en un determinado momento, porque las alteraciones psicológicas la gente la observa. Cuando una persona es limpia y deja de asearse, cuando una persona por una u otra razón hace unos cambios, los elementos, los cambios psicológicos se observan en el comportamiento de la persona. Entonces, hay que buscar una manera de entender que los tratamientos psicológicos son idénticos e igual que cualquier problema de salud pública, porque es un problema también de salud pública, pero hablo de salud pública en términos orgánicos. Así es. Cuando usted tiene un problema del apéndice, cuando tiene un dolor de cabeza, cuando tiene un dolor en el cuello, cualquier situación. Así mismo es la salud mental. Entonces, en ese aspecto, nosotros tenemos que, la familia tiene que comenzar a concientizarse. Y debemos de ser eje, patrocinadores de eso. No como un elemento negativo, no. Tenemos que buscar una solución. ¿Para qué? Para dar una respuesta viable como nación. No podemos estar aislados. A esos problemas tenemos que darle y tenemos que aportar todo. Los problemas psicológicos debemos de contribuir a resolverlos todos. Y creo que es una de las fallas más significativas que mi colegio, el Colegio Dominicano de Psicólogos, ha tenido. Porque no, conjuntamente el colegio y las autoridades no han podido orquestar un plan que vaya encaminado a modificar esos comportamientos. Ahora mismo el colegio está en un estado que yo no sé si decirlo, pero los objetivos, para ser los objetivos del colegio están desvinculados de la práctica. Bien, le propongo una pausa para que hablemos un poquito más del colegio. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. Nos acompaña en el día de hoy el licenciado Nicanor Rodríguez Tejada, quien fue presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos. Y justamente quisiera que habláramos un poco de la realidad actual del colegio y si está haciendo realmente su papel. Mire, el colegio debe de estar haciendo un papel mucho más eficaz y más activo, cumpliendo con lo que son sus objetivos. Pero observamos que el colegio está desvinculado de esa práctica. Hoy mismo, el colegio debería estar buscando respuestas colectivas como institución gremial para, conjuntamente con el gobierno, buscar soluciones que vayan a favor de la población. Eso lo observamos como ausente, porque la dinámica institucional juega un papel muy significativo a nivel de lo que son las instituciones. El colegio no ha podido en 45 años que tiene de existencia, 25 años como asociación y 20 años incorporado por una ley, la ley 2201, no ha podido dar una respuesta que manifieste un interés de la institución con la población a la que debe servirle. El colegio debe de incorporar las sociedades especializadas, como la tiene el colegio médico, por ejemplo. Hay muchos psicólogos con diferentes tipos de especialidad. Esas especialidades, cada psicólogo debe de estar incorporado en una área específica para que el colegio como institución pueda programar política y hacer ofertas públicas y proponerle al Estado
pero los psicólogos incorporados, por ejemplo, en el área educativa, los psicólogos educativos, de lo que hemos estado hablando aquí, tienen un plan porque son los que saben de lo que pasa en el sector educativo, los terapeutas, los sociales, los investigadores, es decir, todos esos psicólogos en su diferente preparación, estando especializados. El colegio necesita una modificación a la ley. Cuando nosotros estuvimos al frente del CODOSI, dejamos un proyecto de modificación. Nosotros dejamos los reglamentos de esa sociedad especializada que le estoy hablando. Dejamos los reglamentos de las sociedades de los núcleos provinciales. Nosotros dejamos un reglamento electoral que en este año no se le dio cumplimiento, porque en este año las elecciones fueron tan vulneradas que compañeros de una plancha tuvieron que retirarse. Y todo eso, ese malestar de las elecciones se manifiesta en el rumbo que lleva ahora mismo el colegio. El CODOSI ganó, la actual presidenta del CODOSI sacó 300 votos de 4.000 votos que habían, de 4.000 personas que habían aptas para votar. El CODOSI fue secuestrado, la plancha número 2 tuvo que retirarse, porque la comisión electoral y algunos directivos del colegio, comenzando con el presidente de ese momento, el licenciado Amaury Ramírez, conjuntamente con el licenciado Jairo Mercedes, cogieron la data y ellos eran los que controlaban todo lo que iba a suceder. ¿Qué pasa? El colegio tiene un mecanismo de aislamiento. No puede satisfacer requerimientos de política porque no tienen la capacidad, los miembros que están ahí, ni han llamado a nadie para que le ayude. Nosotros hicimos un planteamiento de que CODOSI debía de ir a 2 años y formalizamos una solicitud de una asamblea para aprobarla. No se le ha dado cumplimiento. Y a nada de eso que yo le he dicho a usted y que he establecido aquí, se le ha dado seguimiento. ¿Qué resulta? Por mucho esfuerzo que haga una dirección de 1 año, si no hay cumplimiento, no se puede llegar lejos si no hay un seguimiento. Por ejemplo, nosotros dejamos incorporada la cooperativa de los psicólogos. ¿Por qué? Porque la gestión anterior no la pudo completar y nosotros la asumimos. Los centros, había una resolución para los centros psicológicos, la dejamos establecida. La gestión anterior no la pudo hacer, nosotros le dimos cumplimiento. Y esas cosas quedaron ya establecidas dentro del esquema de lo que era la institucionalidad. Porque el colegio tiene que dar primero para después recibir. Y si el liderato no asume ese papel, el colegio nunca va a poder llegar a una solución. Me recuerda esta idea que un colega decía en estos días comentando en las redes. El colegio no ha podido salir de pedirle a los colegas psicólogos que paguen la cuota y que se inscriban y que vayan a votar. Los gremios tienen que hacer política para beneficiar a sus miembros. Cuando usted tiene un problema, usted va al Colegio Dominicano de Periodistas y usted tiene, aunque no tenga la solución, se le da una idea. Porque el Colegio Dominicano de Periodistas es el estandarte de la lucha profesional. Y los periodistas están representados por su colegio. Actualmente una colega muy significativa que fue compañera mía Mercedes al inicio de mi estudio, cuando yo comencé estudiando periodismo, que luego cambié, Mercedes Castillo, sí. Así es. Entonces, esa es la forma. Si no arreglamos la casa internamente, no podemos ser grandes afuera, no podemos dar soluciones. Así es. Y todo ese esquema tiene que ver con lo que hemos hablado aquí en todo el programa. ¿Por qué? Porque son necesidades continuas, son necesidades, son cosas. Y el CODOSI, ahora mismo el CODOSI yo
estamos planteando la necesidad como abogado establecido que el CODOSI puede desaparecer. Así es. ¿Por qué? Porque el CODOSI cambió su domicilio y nadie sabe qué contrato tiene, bajo qué modalidad, todas esas cosas, y no sabemos nada. Nosotros acabamos de hacer una solicitud. Bien, se nos agotó el tiempo, Nicanor, así que vamos a tener que invitarlo de nuevo para ampliar las expresiones suyas sobre la situación del CODOSI. Quiero Y agradecer hablar alguna cosa más. así mismo al licenciado Nicanor Rodríguez Tejada, es presidente del CODOSI, Colegio Dominicano de Psicólogos, por esta interesantísima participación aquí en Teleopina, en la cual hemos visto los problemas principales de salud mental del pueblo dominicano. Ustedes, agradecerles que hayan estado con nosotros y esperarlos la próxima semana. Hasta entonces.